Bien, muy buenas noches, amigos televidentes. Estamos aquí compartiendo con cada uno de ustedes, como todas las noches, de lunes a viernes, Telenoche con José Lalú. En esta ocasión, José no va a estar con nosotros por su tema en el Congreso de la República como diputado, y el hermano Pablo Ros se integra en el camino. Tenemos con nosotros, como siempre, a nuestro hermano Waldy Tavera y en producción Carolina Rodríguez. Buenas noches. Buenas noches, hermano Waldy. Usted se perdió en Semana Santa, no apareció por ningún lado. No, tenía que tomar mis vacaciones y José me dio vacaciones, aunque Pablo la objetó. ¿La objetó Pablo? Sí, Pablo me amenazó con cancelar. Pablo lo cancela, de verdad. Sí. Waldy, No, ¿cuál es tu noticia en el día de hoy? Mi noticia es que en la mañana de hoy la encuestadora Asisa ha publicado su encuesta que hace normalmente y ha tratado dos temas. Ha abordado al PLD por un lado y al PRM por otro. Y luego hace una evaluación general. Las encuestas son retratos del momento y como eso hay que verlo como un instrumento de trabajo. Y esta encuesta de Asisa, que Asisa ha sido en mucho, bastante, ha acertado con muchas... Es una de las encuestadoras que más ha acertado en los últimos 10 años en la República Dominicana. Del 2007 hacia acá es una de las encuestadoras más certeras. Asisa dice que a lo interno del PLD, Leonel Fernández tendría un 43.8%, mientras Danilo un 31.8% y Margarita 17.7%. Eso es a lo interno del PLD para las elecciones del 20. Mientras que en el caso del PRM, Asisa señala que Luis Abinader tendría un 62%, seguido de Hipólito con un 18% y David Collado, alcalde de la capital, con un 16%. O sea, Hipólito y David prácticamente un empate técnico. Sin embargo, cuando fuesen a unas elecciones generales con las candidaturas, Abinader tendría un 33.6%, David un 27.1% y un 9.3% afirma que Hipólito Mejía. Mientras David tendría mejor resultado que Hipólito. Que Hipólito, así mismo. Y de acuerdo a CISA, la mayor tasa de rechazo la obtiene el presidente Hipólito Mejía con un 22%, seguido con Leonel un 17%, en tercer lugar Danilo un 14%, le sigue Miguel Vargas con un 8% y Ramfi Trujillo con un 7%. Este retrato del día de hoy nos lleva a la conclusión de que aparentemente la gran batalla, si estamos ya a cerca de un año de escoger candidatura, porque fíjense, las elecciones son en mayo 2020. Claro. Pero sería febrero y mayo las dos elecciones. Febrero y mayo. Pero elecciones congresuales y municipales en febrero. No, municipales solo en febrero. Solo municipales. Y entonces congresuales y presidenciales en mayo. Esto nos lleva a nosotros a que comienzan a darse los seguimientos. Muchas veces estas encuestas son escalceo, retrato del momento, como dije anteriormente, pero también influyen sobre la percepción que se genera a partir de ella. Esa es mi noticia, hay que analizarla más ampliamente. Yo quiero abundar a tu noticia el tema de que en esa encuesta el Partido de la Liberación Dominicana conserva el 52% de simpatía de la gente. Yo no recuerdo ver en la historia de la República Dominicana un partido de época democrática tan fuerte. Tú me decías en el camerino que el Partido del Pueblo Dominicano, que era el partido de Trujillo, porque cuando eso no había más partido político y obviamente tendría más simpatía y era obligatoria además. Pero yo no recuerdo en la época democrática que un partido como tal preservara una simpatía de ese tamaño. O sea que es totalmente robusta. Ahora, en esa encuesta habla también de la candidatura, si se enfrentarían quiénes con quién, coloca al presidente Fernández con un 46% y a Luis Abinader con un 36%, si no me equivoco también. Sí. Entonces, esa encuesta, Asisa, lo que da es un panorama de percepción en la actualidad. Ahora toca el tema de la reelección del presidente Danilo Medina, donde habla que el 71% de la población no estaría de acuerdo con una reelección y un 24% estaría de acuerdo con la reelección del presidente Danilo Medina. Para mí, un 24% en estos momentos, cuando el propio presidente ha dicho, y los seguidores más cercanos que no van, el hecho de que se incita a un 24% es elevado, entiendo yo, Waldy. Sí, porque si el presidente está descartado, él mismo y su entorno, decir que él no va y aparece un 24%, yo lo entiendo que es elevado. Entonces, además, en esa encuesta también mide algo que es importante, y es que el hecho de que mida
mide un 15 como de personas independientes y de partidos que no están. Que no y no aparece en esa encuesta, digamos, emergente político con una fuerza poderosa que amenaza el sistema político dominicano. Todavía no se ve, no hay una esquina que pueda decir, bueno, hay una amenaza en el escenario a que los partidos tradicionales estén amenazados por un nuevo fenómeno. Sí, pero también aquí hay que ver otro aspecto que noté en la encuesta, y es que el PRM como partido comienza a subir. Tiene un 27. Ya tiene un 27, casi un 28. Es un partido de un 15, de un 18. Ya se pone entre el 27 y 28. Claro. Y lo que tú señalas, fíjate cómo determinadas figuras y partidos emergentes no despegan, no conectan con la sociedad. Y eso hay que también tomarlo en cuenta, porque muchas veces lo tomamos muy en cuenta en los medios de comunicación, se publican muchas sus opiniones, pero eso no es lo que la gente quiere, ni lo que la gente opina de ellos. Y eso también a ellos les da un mensaje. Es que hay una realidad que la gente tiene que entenderla. Yo siempre lo he dicho, el candidato que surja, que sea un candidato emergente, va a ser el producto de la propuesta. Yo recuerdo las elecciones del año 96, esas elecciones del 96, cuando el presidente Fernández aparecía en el escenario y la boleta del PLD aparecía en el escenario, no era una boleta joven solamente, era un candidato que estaba desafiando al doctor Peña Gómez a un debate, y desafiar al doctor Peña Gómez a un debate en esa época, a una figura internacional intelectual de la categoría del doctor Peña Gómez, entonces quien lo estaba desafiando era una persona que tenía 43 años, con un talento, un fenómeno político que era el presidente Fernández. Y que no había tenido funciones públicas. No había tenido funciones públicas, pero tú buscas las encuestas, por ejemplo, Galo, y yo entiendo que en ese 15 aparece José, que no está delimitado ni está ahí. ¿Por qué José aparece en Galo? Si José no está, ni tiene un ministerio, ni está repartiendo nada, no, pero está repartiendo ideas y está haciendo propuestas de seguridad y de liderazgo responsable, etcétera, etcétera. Quien crea que va a ser relevo en la República Dominicana producto de relaciones con el gobierno o producto de su carita porque estoy aquí, no es verdad que será relevo. Para ser relevo hay que tener una propuesta. Bueno, Emmanuel Macron es un relevo en Francia, pero vamos a ver a Emmanuel Macron y su talento y su capacidad y su propuesta, primero como ministro de Economía y luego como candidato, porque ahí es que está el detalle. Lo mismo que pasó en Costa Rica. Sí. El actual presidente electo venía de ser ministro de un partido nuevo. Sí. Pero un partido que conectó con la sociedad. Y eso también hay que señalarlo. Pero ahí en Costa Rica pasó un fenómeno. En el caso de Fabricio, Fabricio es un fenómeno electoral. Porque un evangélico que se coloque en una segunda vuelta con un empate técnico con el gobierno, que al final y al cabo perdió las elecciones por los católicos, hay que ser claro. Los católicos representan el 15 y el 20% y estaban indecisos. Finalmente votaron por la propuesta que no era conservadora, pero era por no darle el voto al evangélico. Sí. Porque evangélico. O sea, entonces, sí es que él llegó empatado. Los dos Alvarado llegaron empatados 19 y 40 a la segunda vuelta. Ahora había un 20 católico que no se había decidido porque no tiene candidato. Su candidato más cercano es Alvarado, no Fabricio. Entonces, Fabricio sigue con una propuesta conservadora, pero es evangélico, y lo evangélico y lo católico no se llevan bien. ¿Qué hicieron los católicos en la última ronda? Bueno, que votaron por el que católico. Y también la iglesia en ese momento juega el papel. Fundamental. Porque Fabricio llevó a la parte religiosa al proceso del debate. Y como tú señalas, ya ahí había el conflicto del fanatismo religioso. Y más en países como Centroamérica, sí, donde el proceso religioso, la religión católica, tiene mucho peso. Mucho más peso que la que tiene en países como República Dominicana. Pero eso es un buen arranque, porque el hecho de que un evangélico en Costa Rica alcanzase una votación tan elevada de 40%, 38, 40%, 60, 40%, fue una muy buena votación. Yo pienso que al final la estrategia fue muy mala. La estrategia fue muy mala porque en definitiva él mantenía un discurso conservador igual que el de la Iglesia Católica. Lo que pasa es que en el fondo el liderazgo de la Iglesia Católica en el fondo se radicalizó al final y dejó de votar por la propuesta. Pero Waldy, eso es importante. Ahí también hay un evangélico en Venezuela compitiendo con Maduro que no tendrá un gran voto, pero están participando en política. Mi noticia va encaminada al tema del tuit del presidente Donald Trump ayer, de que Donald Trump insiste, pese a que no tiene una orden judicial, con el tema de los soñadores. No solo con la migración, porque el tema de los inmigrantes en Estados Unidos ya todos sabemos
que Donald Trump sigue impaciente con ese tema de la política y de sobre todo las visas de sorteo. Pero ahora el presidente Donald Trump insiste con los soñadores. ¿Qué es lo que yo digo? Bueno, soñadores son los inmigrantes o los nacidos de gente que está de tránsito en Estados Unidos, pero que nació allí. Y entonces se le permite una renovación periódica para permanecer en Estados Unidos, hasta que su situación, como el presidente Obama quería, con la reforma de la ley migratoria, se resolviera. Esos jóvenes trabajan en el Estado norteamericano, trabajan en la parte del ejército norteamericano, trabajan en todo Estados Unidos. Ahora, ¿va a pasar eso con el ejército que tiene un 10, un 12% de esos soñadores? No es verdad que va a pasar eso con el ejército. Entonces, es preocupante sobre todo porque uno dice, bueno, Donald Trump tiene problemas con China, con una guerra comercial que tú no la soportas. Tiene problemas con México, del tema de migración de su vecino y con un muro también. Y también tiene problemas con una nueva generación que vive en Estados Unidos, porque los soñadores son jóvenes todos. Entonces, el mundo, desde la óptica de Donald Trump y su conservadurismo a cerrar la frontera norteamericana, no da un equilibrio político estable a la política internacional, no le da estabilidad. Tú tienes un hombre que de repente hace un decreto y le suma a todos los países que son parte y aliado comercial de Estados Unidos 60,000 millones de dólares en el caso de China sobre aluminio y acero. Pero también China responde. Sí, pero que a China no le conviene esa guerra. Porque cuando una economía tiene una balanza comercial favorable con esa economía, la que la tiene favorable no le conviene con quien no la tiene favorable. Me explico. China tiene un problema. China lo que le puede colocar aranceles son a la materia prima norteamericana. En el caso de la soya no le conviene a China, porque en la soya no hay soya en todo el mundo. Entonces, si China le coloca alto arancel a la soya norteamericana y Estados Unidos decide no importarla a China, China tiene problemas. O igual con el propio acero y los aluminios no terminados. Ahora, ¿dónde China tendría un problema, Waldi? Es que China produce la mayor cantidad de celulares que el mundo tiene. Claro. Entonces son productos terminados. Si a esos productos terminados se le colocan arancel, tampoco le conviene. ¿Qué puede hacer China que amenace a Estados Unidos vender la deuda pública que tienen de ellos? Eso sí es peligroso, que Estados Unidos diga que los rusos compren deuda pública americana, que los alemanes compren. Bueno, no, porque son de los chinos en su mayoría. Pero los chinos lo que pudieran es venderla, colocarla en el mercado y entonces vender la deuda pública norteamericana. De todas maneras es una guerra que a nadie le conviene en el tema comercial. Y entonces Donald Trump, yo no sé quién lo está asesorando, porque a mí me preocupa cada vez más, porque antes él tenía entre sus asesores el del FBI, bueno, o el consejero, digamos, el secretario de Estado, Tillerson. Es un hombre de negocios, los negocios no tienen ideología, pero el hecho de Pompeo y el hecho de la del FBI nueva y el hecho de Bolton, no, son políticos ideológicos del Tea Party. Son políticos que creen en lo que Donald Trump está haciendo de manera ideológica, y eso es peligroso. Vale. Hermano, vamos al personaje de la noche y entonces luego retornamos para que lo comentemos. Desde el momento en que te planificas para viajar, un equipo técnico trabaja arduamente para que tengas un vuelo seguro. Mientras preparas tus maletas, vigilamos para que todos los procedimientos de navegación aérea estén listos de la manera más confiable. Antes que llegues al aeropuerto, nuestros técnicos dan los avisos, aprueban el plan de vuelo y coordinan la ruta para garantizar que llegue feliz a su destino. Durante tu chequeo, ya nos hemos asegurado que cada certificación, cada protocolo y cada norma aeronáutica haya sido cumplida. En el Instituto Dominicano de Aviación Civil trabajamos para supervisar y vigilar el cumplimiento de las normas internacionales sobre seguridad operacional de la aviación civil.
Estamos dentro de los países con mejores niveles de cumplimiento con los estándares internacionales de la Organización de Aviación Civil Internacional, OACI. Haciendo mejor lo que hemos hecho bien. Instituto Dominicano de Aviación Civil IDAC. Garantía de la seguridad operacional de la aviación civil. Volando hacia la excelencia. Si reportas una enfermedad o accidente laboral y es calificado como tal, recibirás una cobertura de un 100%. Administradora de Riesgos Laborales. Prevé, protégete, reporta. Conferencia Juventud y Consumo Mediático. ¿Cómo captar a los jóvenes desde los medios de comunicación a partir de sus hábitos de consumo? Impartido por los periodistas de La Voz de América con sede en Washington, Iscar Blanco y Gonzalo Abarca, y del País, la periodista Edith Febles. Miércoles 18 de abril, en el Centro Cultural de las Telecomunicaciones. Entrada gratis, cupo limitado. Información 809-616-2787. Un evento de Producciones Helen Hill. Invitan Voz de América, UC International Media. Yo quería seguir estudiando, pero mi madre me dijo, no se puede, porque no hay intérprete. Y yo me sentía frustrado. Seguimos buscando y encontramos esta escuela, gracias a Dios. Y gracias al gobierno, que abrió esta oportunidad. En los gobiernos del presidente Danilo Medina, Santiago ha recibido 1.348 nuevas aulas. La jornada escolar extendida, el tiempo que antes pasábamos tal vez en las calles, hemos podido saber aprovecharlo estando en nuestra institución. Es más asequible para ellos poder llegar y no tienen que trasladarse a otro sector para poder recibir la clase. Se le está dando alimentos, se le está dando educación. Me ha beneficiado económicamente de mi trabajo a los niños, que ahora se alimentan mejor. La finalidad es tener un sistema cabalmente incluyente y con calidad, pues como ha manifestado el presidente Danilo Medina, la educación es el otro nombre de la libertad. Mi meta es hacerme profesor para niños y adultos sordos. Ministerio de Educación. ¿En qué gastamos los dominicanos? La quinta encuesta nacional de gastos e ingresos de los hogares, que elabora el Banco Central de la República Dominicana, nos revela qué productos compramos, dónde y cuánto gastamos, dependiendo del lugar en que vivimos, de los ingresos y nuestra edad. Esta encuesta es muy importante, ya que con esta información podemos actualizar el costo de la canasta familiar dominicana, que permite establecer nuestras condiciones reales de vida. Durante el 2018, los encuestadores del Banco Central, debidamente identificados, estarán visitando distintos hogares a lo largo de todo el país. Si tu casa resulta seleccionada para esta encuesta, nuestro personal estará recolectando la información necesaria. Es fundamental que participes respondiendo de la forma más completa y honesta posible para mejorar tu calidad de vida y alcanzar un mejor futuro. Contamos con tu apoyo. Banco Central de la República Dominicana. Por la estabilidad y el crecimiento. Atendemos casos, ayudamos personas. El servicio al cliente es lo más importante para nosotros. Tratar a cada persona como un miembro de la familia es nuestra prioridad. Brindar las mejores atenciones es nuestra misión. Yo fui víctima de un fraude electrónico vía internet. Pude ir al banco del cual me fue sustraído el dinero a tratar de que me dieran auxilio. Llegué a ProUsuarios, hice la reclamación formal y para mi sorpresa, la superintendencia resuelve que el banco me devuelva mi dinero, ya tú sabes. Sentí en ProUsuarios un equipo dispuesto a darme servicio. Así me sentí en ProUsuarios. Superintendencia de Bancos de la República Dominicana. Cuentas con nosotros. Nos gusta construir. Nos gusta trabajar en equipo. Imaginar que cada edificio se llenará de experiencias y de sueños. Que con cada esfuerzo abrimos nuevos caminos. Sabemos que también hay dificultades. Y a veces hasta tenemos que empezar de nuevo. Pero siempre estamos dispuestos para ayudar allí donde nos necesiten. Nos gusta crear proyectos que duren toda una vida. Nos gusta construir juntos para la República Dominicana. Ministerio de Obras Públicas y Comunicación. Más que obras, somos servicios.
Telenoche está en los Estados Unidos. Sigue nuestras transmisiones en vivo por TV Quisqueya para New York, New Jersey y Connecticut en el canal 1096 de Optimum y para todo Estados Unidos a través de Sling TV. Un incendio en el vertedero de Duquesa provocó una humareda que desde ayer afectó a varios sectores de Santo Domingo. El Ministerio de Medio Ambiente informó que ha logrado controlar el conato de incendio que se registró en horas de la madrugada de ayer. El mismo se habría originado en la periferia oriental del vertedero, específicamente en las fosas de Tiro Príncipe y Tiro 2. Las causas del incidente aún se están investigando. Para extinguir el fuego, brigadas de los ayuntamientos Norte y Los Alcarrizos utilizaron tractores y retroexcavadoras, así como camiones de bomberos, equipos con los cuales evitaron la propagación del incendio. Esta no es la primera vez que ocurre un incendio en el vertedero de Duquesa, el cual es el principal receptor de desechos sólidos del país. Para Telenoche, Carolina Rodríguez. Bien, de regreso aquí a su programa Telenoche, Waldy, como pudimos ver el personaje de la noche, el personaje del día, sobre el tema de Duquesa, que yo le agregaría un tema nacional de la basura y de los vertederos. Claro. Yo no solo analizaría la ciudad de Santo Domingo con este tema. Aunque el Gran Santo Domingo concentra el 37, 39% de la población. Entonces, teniendo uno la propia situación de Puerto Plata, uno lo que se pregunta es, como país, Waldy, como país, nosotros todavía no tenemos un problema mucho. Básicamente los problemas básicos no los tenemos resueltos y no hemos podido resolver el tema de la basura, que es un tema de educación, que es un tema de política pública de la municipalidad, pero ¿cómo es posible que nosotros a esta altura del juego, cuando el mundo ha resuelto el tema de la basura, nosotros todavía tengamos un problema de basura en el país? Porque yo lo quiero transportar a los propios municipios. Cuando tú te vas a Barahona, a la carretera de Barahona, o tú vas a la carretera propia hacia San Juan de la Maguana, tú te encuentras en el camino con más de 4 o 5 vertederos. Pero todo el país está en eso. No, es que ya entonces, tú te vas por la autovía del este y te encuentras cerca de llegar a la Romana por la autovía un vertedero. Tú te vas tú sales del de Nagua hacia Río San Juan, Puerto Plata, y antes de llegar a Cabaea tienes un botadero de basura que es el de Nagua. Al que usar Cabaea te encuentras otro y así por el estilo. Y fíjate que nosotros aquí en el Observatorio de los Viernes hemos tratado el tema, lo hemos planteado y lo hemos discutido. El de Puerto Plata, el de la capital y el del este. Esencialmente los tres lo hemos abordado. Pero, los tres que están en crisis. Sí, pero fíjate, desde los años 92, 93, la capital no se veía como se vio en la mañana de hoy y como hemos pasado el día. En esa época, siendo corporal síndico, el vertedero se prendía con frecuencia. Pero el vertedero estaba en Guaricano, que es el viejo vertedero. A partir de Duquesa, de 1998, cuando Fello entrega Duquesa, a partir de ahí, Duquesa no hubo problema. ¿A quién se le entrega Fello? Fue los japoneses, creo que. Los japoneses, la Yaica, sí, con inversión del ayuntamiento y los terrenos que lo aportó el gobierno central en una sesión para usufructo del CEA por un periodo de 20 años. ¿Qué pasó entonces? Fíjense, cuando se divide la ciudad, Johnny Ventura le entrega el vertedero a Daniel Loy. Daniel Loy lo conserva con parte del equipo que encabezaba. Se lo entrega a Loy porque es parte de Santo Domingo y porque él es el que está más próximo, está en su terreno. Pero los terrenos estaban cedidos al Ayuntamiento del Distrito Nacional como persona jurídica. La ley no prohibió la división de los bienes de la capital cuando se produce. Roberto Salcedo, por no entrar en conflicto con un alcalde del mismo partido de gobierno, porque en ese momento el Ejecutivo era del PRD, Hipólito Mejía, deja pasar eso por alto. Y al llegar el 2007, Jesús Félix, a la alcaldía de Santo Domingo Norte, se inicia un proceso, sacan a Daniel Boden de Duquesa y entonces entra la Junta.
que la Hun Corporation, para su información, solamente trajo de Brasil el nombre y un técnico. Después todo era dominicano. Es más, quien firma el contrato por la Hun, primer contrato, es una persona que vive en Cristo Rey y representó a la Hun. Y eso cambió de mano en mano hasta llegar al caos que tenemos. Pero ¿qué fue lo que se incendió esta semana? Señor, no fue Duquesa, no fue donde está trabajando Flor de Chan, no es donde está trabajando el Ayuntamiento de Santo Domingo Norte con Medio Ambiente y Salud Pública. Es que alrededor de Duquesa se han estado colocando vertederos improvisados con empresas que le recogen al sector privado y por no pagar el uso del vertedero de Duquesa, están depositando desechos sólidos en solares adyacentes al vertedero. Y uno de esos fue el que tomó fuego y el fuego se prolongó. Eso no se ha querido decir, pero esa es la verdad. Esa es la verdad. Waldi, pero es que yo creo, mira, nosotros tenemos una ciudad que nosotros primero no la hemos planificado. Nosotros tenemos una ciudad que está creciendo de manera desproporcionada en todos los niveles, un gran Santo Domingo. Sabiendo la República Dominicana que si en el 2030 el 87% de los dominicanos va a vivir en ciudades, este tema hay que planificarlo. Hay que planificarlo de la óptica de la seguridad y el cuidado también con el tema de los bomberos, que se han presentado una serie de problemas. Ahora, con el vertedero en especial, yo veo que, por ejemplo, el caso de Santiago, Abel ha mostrado un vertedero que él ha rescatado, parece ser modelo, y le ha hecho una publicación. Entonces, no se puede hacer algo similar con el vertedero de Santo Domingo, lo mismo que Abel ha hecho con Santiago. Mira, se puede. Lo que pasa es que hay que tener voluntad política. En Santiago decidió un solo alcalde, decidió Abel Martínez, que es el alcalde de Santiago. Fíjate que los desechos de Tamboril no lo están llevando ahí, ni los de Navarrete. Rafael solamente es Santiago. Aquí tú tienes que coordinar. ¿Pero quién administra el de Santiago? ¿El mismo alcalde? No, una empresa, bajo la supervisión de la alcaldía. La alcaldía tiene una supervisión técnica y de fiscalización de lo que ahí se hace. Aquí tú tendrías que poner de acuerdo a todos los alcaldes que depositan ahí. O sea, tú coger al de Santo Domingo Este, al del distrito que es el que más produce, al del oeste, al de los Alcarrizos y al de Santo Domingo Norte, con sus distritos municipales de Pantoja y La Victoria. ¿Van allá también eso? Para poderlo en uno solo. Mira, ahora mismo en España, Licho y yo tenemos muy buenas relaciones con amigos de España. Y cuando vieron esto en internet, me dicen, yo quisiera ir para explicarle, aquí tenemos una máquina que segrega los materiales y a la vez podemos utilizarlos, reutilizarlos. El plástico lo trituran, el vidrio también. ¿Reciclan los materiales? Sí, pero... ¿Eso se encarga la máquina de hacerlo? Sí, pero la máquina pica. O sea, ya no te da el vaso como vaso, ni la botella como botella, sino que te da el material original, que es el plástico ya platicado o el vidrio destruido. Y lo otro lo convierte en abono, incluyendo, porque en España hay lugares donde te ligan todavía los papeles y todo eso con la no comida. Reciclan, no dividen. No dividen. Entonces, cuando eso es aprovechable. Y tú me dices a mí, Santo Domingo me preocupa. A mí me preocupa todavía más el este. ¿Por qué? Y vuelvo y lo repito. Porque nosotros dependemos de nuestra economía en gran medida del turismo. Y el turismo de nosotros, en un 80% se genera en la provincia de La Altagracia, Beón, Punta Cana, Ujero Alto. ¿Dónde estamos depositando los desechos sólidos de cerca de 4 millones de personas que al año vienen y pernotan como promedio entre 5 a 10 días en el este y producen desechos orgánicos mayormente? ¿Dónde lo estamos depositando? Señores, lo estamos depositando a cielo abierto. Y depositado a cielo abierto, le tomo la palabra al director de la CA, Alejandro Montá, quien advirtió esta semana sobre la contaminación que genera no solamente los vertederos, sino las aguas servidas. Los hoteleros me dirán, bueno, nosotros tenemos plantas de tratamiento para nuestras instalaciones. Sí, pero usted no tiene plantas de tratamiento para el personal que de manera directa trabaja en los hoteles, ni tampoco el que se muda ahí porque da un servicio indirecto.
todo lo que esa gente está haciendo está bajando al subsuelo. Y eso va a terminar, como el es una planicie, la circulación de los lixiviados, que son las aguas sucias, llegan más rápido al mar que si fuese. Claro, pero es que lo que tú estás diciendo, Waldi, tiene un componente. Tú te preocupas por los turistas como una forma de visión y a que nosotros no perdamos. De la economía. A que nosotros no perdamos en el camino la industria turística del país que tanto beneficio deja, que es la más que deja. Ahora, el tema es que es un tema de salud también a la población. Claro. Aquí hay un tema de salud, porque el vertedero de Duquesa, lo que está generando, lo que generó en el día de hoy, en el día de ayer, en la ciudad de Santo Domingo en el aire, es algo que provoca y que tiene efectos secundarios sobre los temas de salud. Claro. Entonces, tú lo multiplicas, como decíamos, y tú te vas a Puerto Plata, tú tienes la misma característica en Puerto Plata, porque no solamente los turistas que lo vean, tiene un efecto sobre la población de Puerto Plata. No, y lo de Puerto Plata es peor. Lo de Puerto Plata, cuando llegas en el crucero, lo que te recibe es ese montón de basura muchas veces quemando. Y me sorprendió que la solución que le quieren encontrar ahora, porque los dueños de los terrenos, que cuestan aproximadamente 25, 30 millones de pesos, ahora dicen que no, que son 80 y pico, casi 100 millones. No, lo duplican. Lo duplican. Lo duplican porque ven la necesidad y se aprovechan de la misma. Entonces, ¿qué es lo primordial? El Estado está en la obligación de declarar eso de utilidad pública. Como usted no está de acuerdo, la ley establece un procedimiento. Tasarlo, sí, la ley. Todavía, ¿cómo me van a decir que la solución frente al vertedero de Puerto Plata es hacer una verja, una pared alta que tape el vertedero para que los turistas no lo vean? Pero usted no puede taparle el aire que ellos van a respirar, porque ese aire va a bajar, como quiera. Entonces, como tú dices, tiene que ser un problema de políticas públicas. Y los ayuntamientos, con su bajo presupuesto, están imposibilitados de solucionar eso. Pero hay algo, Waldi, yo creo que el vertedero de Duquesa tiene que ser declarado de emergencia sin los incendios que se han producido ahí en las últimas horas. Porque de 4 o 5 noticias que tienen efectos sobre la ciudad, el año pasado se produjo con el vertedero. Problema con el tema de la licitación y de la gente que lo tenía, un problema judicial que provocó el cierre total casi del vertedero. Y Medio Ambiente tuvo que ir con un problema y se lo quitó a quien lo tenía, etcétera, etcétera. Problema con la carretera, no sé si está resuelto, pero cuando llega la época de lluvia, hay problema con que los camiones vayan allá a vertir. Lo que sabe está difícil y no se puede entrar por la que va a la Hay un problema con el vertedero. Entonces la ciudad, como tú dices, tiene problemas en todos los sentidos, como lo decía el ingeniero de la casa, o como tú lo estás diciendo, nosotros tenemos un problema de vertedero, que el de Santo Domingo es el que tenga el mayor problema, pero el país entero tiene problemas del vertedero. Total, habrá que ir, tendrán los alcaldes que hayan de haber para que haberle de clase, porque haber no utilizado el Ejecutivo para eso. No, pero fíjate, por ejemplo, el de Villa Altagracia que está ahí, que tenía una inversión de la liga, comenzaron a hacerlo, pusieron la primera plataforma, lo abandonaron y ahí se perdieron cerca de 25, 30 millones de pesos, que se invirtió ahí. Ahora, Waldi, con el dinero que se le ha dado al ayuntamiento no se le puede descontar una mínima parte para condicionar, digamos, este tipo de regionales y hacerlo provincial. No, mira lo que pasa, Félix, mi amigo. Porque ojalá nosotros no estemos gastando tanto dinero en la liga que pudiera ser necesario hacer vertederos regionales y provinciales. Oigan lo que le voy a decir. Esto es sencillo. La República Dominicana, para los más optimistas, los más altos, dicen que se producen 14,000 toneladas por día. Para los de menos, dicen de 10,000. De todas formas, por donde quiera que tú lo veas, eso te da 5 millones de toneladas al año. Esas 5 millones de toneladas puestas a $8 son 40 millones de dólares. Todas. Todas, el país completo. Esos 40 millones de dólares. De dólares. Esos 40 millones de dólares puestos al 50 te hacen 2.000 millones de pesos. Sí. 2.000 millones. Mira, cuando tú te vas a la página del Banco Central, solamente en exportación de chatarra, de desperdicio, como nosotros decimos, de residuos sólidos, la República Dominicana exporta entre 1.300 y 1.500 millones. O sea, más del 80% de lo que nosotros necesitamos para tratar científicamente en rellenos sanitarios intermunicipales,
lo tenemos ahí. ¿De dónde tú produces lo que queda? Si tú le descuentas de lo que paga, de los $20 que paga cada persona que entra al país, tú le descuentas $1, para ponerlo. De los 7 millones de trigo. Son $6 millones. Míralo ahí. Pues no da. No da. Pero tú lo completas con la exportación. Pudiera ser Waldi, pero que hay un tema, es que la propia municipalidad puede resolver ese problema. Pero Waldi. que cómo eso si, vertedero. Pero eso... es que nosotros como partido político no hemos generado municipalistas. Quienes van a las posiciones municipales son municipalistas, que lo que van es a una parte simpatía y va a una parte clientelar. Pero totalmente. Sin visión. Yo estoy plenamente seguro que el 40% de los recursos de la municipalidad se va en dinerito para los compañeros. Más. Bueno. Entonces más. así. O en la no generación de políticas públicas de lo que son las competencias exclusivas. Por ejemplo, ¿qué sentido tiene que un ayuntamiento le haga una iglesia al cura del pueblo o que se la repare? Esa no es su función. Bueno, usted puede hacer eso cuando le sobra el dinero. Los ayuntamientos tienen una responsabilidad total porque son los gobiernos de los municipios. Y los municipios tienen toda una demanda que necesitan a los ayuntamientos. Y si los ayuntamientos no pueden resolver el tema de la basura, ¿qué será con los otros temas? Pero fíjate, te voy a decir verdad. Por ejemplo, en el caso de la municipalidad, FEDOMU, que hace un gran esfuerzo por unir a los alcaldes. Los alcaldes recurren a la dirección de FEDOMU cuando tienen problemas, pero nunca para gestionar políticas públicas. Tú te encuentras a Altagracita o a Hidalgo detrás de los alcaldes, pero a ellos no les importa eso, porque su posición es que ellos resuelvan en este pedacito, en estas 4 cuadras que me cuesta gobernar. Saludos para el Gordo de Oro, mi hermano Rafael Hidalgo. Vamos a una pausa y en breve regresamos. ¿En qué gastamos los dominicanos? La quinta encuesta nacional de gastos e ingresos de los hogares, que elabora el Banco Central de la República Dominicana, nos revela qué productos compramos, dónde y cuánto gastamos dependiendo del lugar en que vivimos, de los ingresos y nuestra edad. Esta encuesta es muy importante, ya que con esta información podemos actualizar el costo de la canasta familiar dominicana, que permite establecer nuestras condiciones reales de vida. Durante el 2018, los encuestadores del Banco Central, debidamente identificados, estarán visitando distintos hogares a lo largo de todo el país. Si tu casa resulta seleccionada para esta encuesta, nuestro personal estará recolectando la información necesaria. Es fundamental que participes respondiendo de la forma más completa y honesta posible para mejorar tu calidad de vida y alcanzar un mejor futuro. Contamos con tu apoyo. Banco Central de la República Dominicana. Por la estabilidad y el crecimiento. Atendemos casos, ayudamos personas. El servicio al cliente es lo más importante para nosotros. Tratar a cada persona como un miembro de la familia es nuestra prioridad. Brindar las mejores atenciones es nuestra misión. Yo fui víctima de un fraude electrónico vía internet. Pude ir al banco del cual me fue sustraído el dinero a tratar de que me dieran auxilio. Llegué a ProUsuarios, hice la reclamación formal y para mi sorpresa, la superintendencia resuelve que el banco me devuelva mi dinero, ya tú sabes. Sentí en ProUsuarios un equipo dispuesto a darme servicio. Así me sentí en ProUsuarios. Superintendencia de Bancos de la República Dominicana. Cuentas con nosotros. Inclusión. Desarrollo. Tecnología. Indotel se transforma y avanza. Nos gusta construir. Nos gusta trabajar en equipo. Imaginar que cada edificio se llenará de experiencias y de sueños. Que con cada esfuerzo abrimos nuevos caminos. Sabemos que también hay dificultades. Y a veces hasta tenemos que empezar de nuevo.
pero siempre estamos dispuestos para ayudar allí donde nos necesiten. Nos gusta crear proyectos que duren toda una vida. Nos gusta construir juntos para la República Dominicana. Ministerio de Obras Públicas y Comunicación. Más que obras, somos servicios. El Ministerio de Industria, Comercio y MIPYMES, como parte integral del proyecto República Digital, pone en funcionamiento su ventanilla virtual de servicios online, en donde encontrarás 32 servicios en línea en el área de MIPYMES, hidrocarburos y almacenes generales de depósito. Entra a www.mic.gov.do desde tu computadora, celular o tableta, sin tener que hacer filas ni tapones desde tu casa u oficina, ahorrando tiempo y dinero. Con el lanzamiento de esta plataforma digital de servicios, el Ministerio de Industria, Comercio y MIPYMES continúa trabajando para fomentar el desarrollo de las micro, pequeñas y medianas empresas, la creación de nuevos empleos, el estímulo y aprovechamiento de nuevas tecnologías y el avance del país. Ministerio de Industria, Comercio y MIPYMES. Todo comienza con nosotros. Tropigas, el gas de los dominicanos. Lleva tu negocio hasta donde quieras con Fomenta Pymes Banreservas. Con nuestra propuesta integral te ofrecemos productos, servicios y beneficios exclusivos diseñados especialmente para satisfacer las necesidades de crecimiento de tu negocio. Más información en banreservas.com. Fomenta Pymes. Banreservas, el banco de los dominicanos. Telenoche está en los Estados Unidos. Sigue nuestras transmisiones en vivo por TV Quisqueya para New York, New Jersey y Connecticut en el canal 1096 de Optimum y para todo Estados Unidos a través de Slim TV. Bien, de regreso aquí a su programa Telenoche. Bien, Waldi, el tema de educación es importante porque el gremio de los profesores, la ADP, había acordado con el ministro de que llevarían el caso hacia la justicia y que cuando hubiera una sentencia sobre el tema, bueno, pues entonces ya tomarían la decisión correcta, o sea que ellos se acogerán a lo que la justicia determinase. Bueno, pues la justicia determinó de que la designación de los directores regionales y los directores distritales obedece a un reglamento que, pese a que no es una ley de categoría, de primera categoría, es una parte fundamental de cada ley porque la ley especifica parte de los reglamentos. Y entonces ha dado como bueno y válido la elección de los directores regionales y los directores distritales. Parece ser que en la ADP no hay conformidad con eso y que van a apelar esa sentencia. Pero ¿qué argumento utilizó el magistrado Rafael Vázquez Goico? Que de hecho yo saludo al magistrado Vázquez Goico y ese Tribunal Superior Administrativo que sin mucha bulla está trabajando y dando decisiones importantísimas. ¿Qué dice Vázquez Goico? Mire, señores de la ADP, si bien es cierto que la Ley General de Educación 6697 no fue violentada, es importante que como la Ley de Función Pública ni la Ley de Administración señala de manera expresa el procedimiento para la escogencia de estos funcionarios, prima entonces el reglamento, que los reglamentos son instrumentos legales, son una categoría de ley que suplen para una actividad determinada la ley. Entonces, se hace el reglamento porque los reglamentos es más fácil cambiarlo que cambiar una ley. Entonces, no se recurre al legislador. Sin embargo, el Consejo Superior de Educación puede cambiar el reglamento y puede utilizarlo. Porque el reglamento es para la aplicación de la ley. Claro, y aquí es una normativa. Aquí no tenemos la famosa ley reglamentaria de la que se habla mucho en el derecho administrativo europeo que en el nuestro. Bueno, pues esta decisión
fortalece al Ministerio de Educación con una sola preocupación que sí la voy a manifestar. Estas personas que entraron por concurso van a tener un periodo de 5 años. ¿Qué representa esto, señores? Que el ministro de Educación que venga en el gobierno que debe entrar el 16 de agosto del 2018 tendrá que trabajar aproximadamente 3 años con estos mismos. No necesariamente, porque pueden cambiar el reglamento. Si el reglamento lo especificó, sí. Espérate, déjame darte esto. Por contrato. Es que no, ellos han entrado mediante un concurso. Un concurso público. Y ese concurso público le establece una garantía consignada en la Constitución. O sea, ellos son miembros de una carrera administrativa de manera temporal, porque en el tiempo y no que son estableció temporal, porque ellos son parte del sistema, porque ellos son profesores. Son profesores. Ahora, no lo pueden revocar, a no ser que ellos de manera personal cedan su posición. Y yo, cuando veo gente del sector de Leonel o del sector del PRM que callan frente a esta situación, se da para que después, cuando lleguen al poder, uno de los dos sectores tendrán que soportar. Mira, Waldy, yo creo que... Yo lo que sí felicito a Andrés Navarro. Pero yo porque creo que... con su no, Andrés se ha impuesto. Es que Andrés es un tecnócrata. Y entonces, mira, Waldy, y ha demostrado su capacidad. Es que nosotros como país, nosotros no podemos seguir invirtiendo una cantidad de recursos cuantiosos en educación, cuando nosotros estamos tratando un tema de basura, que es un tema de educación. Cuando nosotros estamos tratando un tema de que la República Dominicana es el primer país en accidentes de tránsito, que también es un tema de educación. Claro. Cuando nosotros estamos tratando el tema del caos del tránsito, que también es un tema de educación. Nosotros, y en alguna medida la seguridad ciudadana la seguridad es un tema de educación. Entonces, la propia corrupción tiene una relación también con la propia educación. Entonces, nosotros necesitamos que el costo que nosotros invertimos en educación sea efectivo para mejorar las condiciones de vida de los dominicanos y para tener una sociedad con mejor calidad. Nosotros no podemos seguir politizando la educación. No. Yo creo que eso que Andrés está haciendo no importa, porque ahí quién se coloque, de qué partido era o no se coló, lo importante es que el sistema funcione. Porque nosotros tenemos un sistema público que va desde que el niño nace, con esto de la primera infancia que ha creado el presidente Danilo Medina, hasta la primaria, secundaria y una universidad gratis. Entonces, no solamente estamos hablando de la inversión que hacemos en la escuela pública del 4%, pero nosotros no estamos mencionando la Universidad Autónoma de Santo Domingo, que ahí tiene que haber una reforma profunda con el tema de la inversión, hacerle una inversión, un análisis a la UAS, inversión costo-beneficio, porque la UAS tiene que producir cosas diferentes, no puede permanecer siempre en ese caos. Entonces, con el tema pero yo te señalaba eso, de las dos corrientes, es importante, pero que ninguno ha objetado el procedimiento. No, es que no pueden, porque este país no puede seguir jugando en eso. Si no lo objetaron ahora, que no lo puedan objetar después. Ese es mi planteamiento. No, es que no, porque ahí hay dos temas que hay que resolverlo. El tema de que aquí los partidos políticos tengamos una clase política que funcione de manera institucional, porque en todos los lugares del mundo la ley de carrera administrativa pública, en España y en Estados Unidos, eso se respeta. Usted tiene derecho a cambiar los funcionarios de primera categoría, pero los técnicos que funcionan y que son por evaluación, tienen evaluación porque son de calidad, usted no tiene por qué quitarlo. Hasta la propia Constitución Dominicana, con los jueces de la Suprema Corte de Justicia, el Consejo Nacional de la Magistratura, hay un capítulo que le da la oportunidad de evaluarlo, claro, independientemente de que cumplan tiempo o no, y si no dan las condiciones y la productividad necesaria, tiene derecho a revocarle su nombramiento. Y yo creo que en educación, Andrés no nombró a esa gente por 5 años, lo nombró tácitamente. Yo pienso que tienen que estar sujetos a temas de evaluación y de comportamiento, etcétera, etcétera. Ahora, de evaluación con un periodo determinado y de resultados. Pero hablando de resultados, yo no creo que le diera 5 años per se. Esos directores regionales tienen que estar nombrados, primero que su contrato especifique de que serán evaluados por lo menos anualmente sobre su gestión, porque educación tiene que tener metas sobre esas regionales. Ahora, también hay algo que yo, como consejo, también debió haberse evaluado. Ahí pudo haberse hecho de que no todas las regionales fueran electas de manera por concurso, porque hay funcionarios públicos, políticos, que tienen muchas condiciones. Por ejemplo, la directora regional de ASUA, Rafaela Nova, que yo la conozco, es miembro del Comité Central del PLD, pero Rafaela tiene una capacidad que yo sé que tiene capacidad, porque no era porque ella era profesora, era una persona estudiada en Rusia, con muchísimas condiciones. Entonces yo entiendo que cuando tú tomas una decisión radical de todos los distritos, de todas las regionales,
debiste haber dejado una brecha por lo menos de que el 80%, como pasa en la Cancillería, que hay un 50% de carrera, hay un 25% del gobierno, etcétera, etcétera. Ahí debió haber una relación de porcentaje en el que una parte fueran electos por concurso y otra parte pudieran verse electos por la parte política. Bueno, yo coincido contigo en esto porque que la administración pública en gran medida es una administración política. Claro. Y quien está hay determinadas posiciones de la administración pública que tienen que corresponderse con la visión del político por el que se votó. Claro. Entonces, cuando tú tienes que los que son ejecutivos no fueron los que tienen la visión por el que se votó, aunque aquí no se vota por programa, sino por... Pero llegará una época en que tendrá que votarse por programa. Y por lo menos la sociedad comienza a reclamarle, cumpla con lo que me prometió. Pero si tú tienes un cuello de botella, porque la parte que ejecuta en el día a día no coincide con tus ofertas, entonces tú tienes un divorcio entre el discurso y la actuación de la administración pública. El MAS, que es quien administra, ¿verdad? O el MAS, es quien administra el tema del personal, el Ministerio de Recursos Humanos y de la política pública que tiene que ver con los empleados públicos, tiene que participar también en el tema de educación, porque aquí hay muchísimos puestos técnicos que se deciden por concurso o por oposición. Sin embargo, como te decía, ese tema de la cuota es importante, porque muchos técnicos hacen campaña con el candidato, hacen campaña con los partidos políticos, tienen líneas estratégicas y líneas políticas de acuerdo a los planes de lo que ese candidato se comprometió, y entonces por eso tiene que haber una parte fundamental de porcentaje y en la parte de poder. ¿Me está entendiendo? No solamente en la parte técnica per se, en la parte de poder y en la parte que toma decisiones, porque como dice José Laluz, yo no voté por juez, yo voté por un político, y yo no voté por profesor, ni por directores regionales, yo voté por un político para que me cambie realidades, porque de algún modo la política es la que influye, como la matemática y la derivada de que se tomen las decisiones. Al Consejo de la Magistratura, pero lo preside el presidente de la República. ¿Me doy a entender? Sí, y todas las comisiones, o lo que nombran, digamos, a la Cámara de Cuentas, todo el poder político tiene una influencia de calidad. Entonces, los técnicos que concursan, que está bien, para garantizarle que puedan desarrollar política y tiempo y que puedan ser evaluados, nosotros vamos a crear un Estado cada vez más institucional y eso es importante. Pero además, tiene que tomarse en cuenta la parte política y la parte de concurso. Eso es significativo, mira, y yo lo abordo ahora con esta situación. Cuando tú manejas, por ejemplo, lo de obras públicas, la RD vial, y ya este ministro pone la asistencia vial, eso constituye una política pública. Claro. No puede ser que el que venga diga, no, ya yo la voy a quitar porque eso a mí no me gusta. No, eso es parte de una política. ¿Qué pasa ahora con nosotros? Los técnicos que teníamos en términos de tránsito están ahí, pero siguen siendo los mismos que tenían el caos en el viejo sistema. Como tú no has cambiado los técnicos, el sistema va a seguir igual. Por eso te decía que, pero si tú haces concurso ganan ellos, porque son los que tienen experiencia. Entonces, por eso te decía que tú tienes que tener una parte de cuota para que sea importante. Yo le doy mucho seguimiento. Yo, cuando Andrés tomó la decisión de por concurso, yo digo, fue que Andrés no llegó a un acuerdo con el gremio de profesores. Porque Andrés viene de hacer una gestión brillante en la Cancillería, es un tecnócrata, igualito también en el ayuntamiento. Pero cuando él se siente en educación, yo digo, el hecho de que Andrés no llegara a un consenso con la ADP, me luce a mí de que antes lo había llamado y antes habían dialogado y que no hubo consenso, porque no creo que él tomase una medida tan drástica, excluyendo al gremio, sabiendo, Andrés, que tú no puedes tomar una decisión tan importante sin los profesores, porque los profesores son parte del sistema y son la gente que imparte la docencia. Nos queda un minuto y yo te voy a decir lo siguiente. Por mi experiencia de trabajo con Andrés, trabajé mucho tiempo con él en el ayuntamiento, conozco sus métodos de trabajo. Andrés es una persona menos conflictiva que tú puedes ver. En los ayuntamientos hay mucho conflicto y Andrés manejaba los conflictos hasta el último momento. Es más, siendo Domingo el secretario general y él el secretario técnico, que no tenían una relación, nosotros teníamos más relaciones con Andrés para sentarnos a discutir y se discutía una semana, 2 y 3 y casi nunca tomaba decisiones unilaterales. Si no tomaba decisiones unilaterales, sino que trataba de buscar los acuerdos y creo que ahí la ADP falló. Pero para bien de la República Dominicana, ojalá que toda esa gente que tiene experiencia se utilicen y que educación pueda marchar como el país lo está esperando. No es verdad que se va a seguir invirtiendo un 4% aquí para que el país no espere un mejor resultado
de lo que producen las escuelas y las universidades. Que no sea solo en blog y cemento. Waldi, hemos llegado al final de este programa. Nos quedamos esperando a Pablo Rossi, lo ven por ahí. Dígale que le estamos llamando. Gracias por su... Y tiene una reducción de salario. Gracias a los televidentes por compartir con nosotros.